Shalom hermanos, hola y paz a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy seguiremos con los pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre la ley. Hoy vamos a estar viendo Colosenses. El contexto del capítulo 2 está en el capítulo 1, así que empezaremos por ahí. El capítulo 2 es el pasaje controversial. Pero antes veamos lo que estaba pasando en varias de las congregaciones a las que escribe Pablo. El judaísmo, como sistema religioso de hombres, sostenía que su sistema era el único camino al Padre y ponían muchos impedimentos a los extranjeros que se querían convertir porque no querían que los gentiles fueran parte de Israel y les impedían venir al Mesías. Hago un paréntesis. El judaísmo de hoy no es el de antes, o sea, el judaísmo como se conoce hoy no es el de ese momento, pero por llamarlo de alguna manera. Las cartas fueron escritas para resolver conflictos que había en esas comunidades y para alentar a los creyentes que estaban siendo oprimidos por algunos de los judíos. Ni todos los judíos hacían eso, obviamente. Las cartas no fueron escritas para dar nuevos mandamientos, ya que ni Pablo ni nadie tenía la autoridad para dar mandamientos nuevos. Sabiendo esto, vayamos al capítulo 1 de la carta. Había muchas colonias judías por todo el Imperio Romano, y muchos judíos habían creído en Jesús como el Mesías. Pablo y Timoteo abro comillas, a los santos y fieles hermanos, versículo 2, cierro comillas, en Colosas. Pero, ¿quiénes son los santos? Leamos algunos pasajes. Éxodo 19, del 5 al 6. Abro comillas. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros, refiriéndose a los israelitas, me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Y esto se cita luego en Pedro, ¿no? Cierro comillas. Levítico 20, versículos 7 al 8. Abro comillas. Santificaos. Sed santos, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra. Yo soy Yahweh que os santifico, cierro comillas. Salmo 148, 14, abro comillas. Y él, Dios, ha exaltado el poderío de su pueblo, motivo de alabanza de todos sus santos, de los hijos de Israel. Su pueblo a él ha llegado. Aleluya, cierro comillas. Los santos son los hijos de Dios, los hijos de Israel. Israel es el pueblo santo de Dios. Pedro escribe a los, abro comillas, expatriados de la dispersión, cierro comillas, 1 de Pedro 1:1, es decir, a todas las tribus de Israel en la dispersión. Y en esa carta, Pedro les dice, en 1 de Pedro 2:9, abro comillas, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierro comillas. En esas comunidades también había gentiles, y no pocos, y ellos también, en Jesús, son esa nación santa, son Israel. El Señor solo tiene un pueblo y se llama Israel. Y ese pueblo santo tiene dos marcas distintivas. Primera, guardan los mandamientos y segunda, tienen el testimonio de Jesús. Vemos eso claro en Apocalipsis. Abro comillas. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cierro comillas. Apocalipsis 12, 17. Abro comillas. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cierro comillas. Apocalipsis 14, 12. Con esto en mente, avancemos. De los versículos 3 al 5 de nuestra carta, se dice que ellos aman a, abro comillas, todos los santos, cierro comillas, es decir, el pueblo elegido, debido a la esperanza que tienen y que les llegó, abro comillas, por la palabra de la verdad del Evangelio, cierro comillas.
¿Qué es la verdad del Evangelio? Como ya hemos visto, el Salmo 119, versículo 142, dice que la Torá es la verdad, abro comillas. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, Torá en hebreo, la verdad, cierro comillas. Así que la palabra de la verdad es la palabra de Dios que Él reveló en el pasado. Además, el Evangelio, que significa buenas noticias, se encuentra anunciado en el Antiguo Pacto. Abro comillas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, a coro alzan la voz y dan gritos de júbilo, porque ven cara a cara a Yahweh que vuelve a Sión. Prorrumpid en júbilo, cantad a coro, oh ruinas de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Yahweh descubrió su santo brazo a vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Cierro comillas. Isaías 52, del 7 al 10. En los siguientes versículos 6 al 11 de nuestra carta, Pablo y Timoteo les dicen que el Evangelio está avanzando y que oran por ellos, pidiendo que sigan creciendo en el conocimiento de Dios, en sabiduría, que den fruto y tengan buenas obras y que sean pacientes. En los versículos 12 al 14 se habla de la herencia de los santos. Dios les había hecho, abro comillas, aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de pecados. Cierro comillas. Ahora eran parte del reino de Jesús, que no es otra cosa sino la tierra prometida. Efesios 2 dice que antes estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero que ahora, en el Mesías, que es Jesucristo, Dios nos ha acercado y somos ciudadanos del reino. El perdón de los pecados es también parte de la herencia. En Cristo somos redimidos y adoptados. Podemos ser parte del pueblo santo al haber sido lavados en la sangre de Jesús. De los versículos 15 al 20 se describe al Mesías. Jesús es la imagen de Dios, y todo fue creado por Él y para Él. Jesús sustenta todo el universo, y a través de Él todas las cosas fueron y serán reconciliadas. Del 21 al 23 se vuelve a hablar de los creyentes, que antes, abro comillas, eran extraños y enemigos, cierro comillas, versículo 21, a Dios y a Israel, pero ahora Dios los reconcilió, abro comillas, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, cierro comillas, versículo 22. En Efesios 3, del 4 al 7, se habla del misterio del Mesías, que es que, abro comillas, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio, cierro comillas, versículo 6. Seguimos con Colosenses. En el capítulo 2, Pablo les dice que lucha por ellos en espíritu. Abro comillas, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cierro comillas. Versículos 2 y 3. Todo el capítulo habla de buscar el verdadero conocimiento en Dios, a través de Jesús. Los colosenses estaban siendo engañados por los gnósticos, atención a esto, que buscan un conocimiento superior más allá de la revelación de Dios. Y aquí voy a citar un texto, abro comillas, el propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística y la intuición al misterio de lo divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello debe alcanzar el conocimiento o la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino, superior incluso a la fe. Cierro comillas. Seguimos con esta carta. De los versículos 4 al 7 del capítulo 2,
Les dice que nadie les engañe con sofismas, que Él está con ellos en el Espíritu y que deben vivir como Jesús vivió. Abro comillas. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús, el Mesías, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Cierro comillas, versículos 6 y 7. Y ahora pregunto, ¿cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió nuestro Mesías y Salvador? Porque como Él vivió, así deberíamos vivir nosotros. Jesús fue obediente al Padre en todo. Jesús exaltó la ley y los profetas, que es el título resumen que Jesús le da al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento. Además, esas eran las únicas escrituras que existían hasta ese momento, y durante la vida de los apóstoles también, ya que ellos estaban escribiendo los libros del Nuevo Pacto, y ellos consideraban escritura solo el Antiguo Pacto. Si Jesús cumplió con toda la ley, según lo que le correspondía, al ser hombre no podía ni tenía que cumplir con las leyes solo para las mujeres, por ejemplo. Nosotros también deberíamos cumplir con la ley si queremos ser como Él. En el versículo 8 hay otro aviso, abro comillas. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, atención, la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, cierro comillas. Les dice que tengan cuidado con las filosofías y tradiciones de los hombres, que tengan cuidado con los rudimentos del mundo, ya que todo eso, las filosofías huecas, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo, es contrario al Mesías. Los sofismas y las filosofías y sutilezas eran las creencias de los gnósticos. Esos son tradiciones de hombres y no vienen del Mesías y no tienen nada que ver con la ley de Dios. Eso es importante tener en cuenta. Hasta aquí el vídeo de hoy, para que no se nos alargue mucho. Seguiremos con Colosenses en el próximo vídeo. Gracias por acompañarme hasta el final. Shalom.